Esta historia comienza con una joven pareja, Donnie y Megan, que están tranquilamente conversando sobre la universidad. Todo parece normal hasta que Donnie escucha unos pasos acercándose y apenas tiene tiempo de reaccionar, alguien dispara a través de la ventana de Megan. En un intento desesperado por escapar, acelera a fondo, pero pierde el control y el vehículo termina cayendo por una ladera. El atacante desciende tras ellos y remata el ataque disparándole a Megan en el pecho. A simple vista, parece que Donnie ha muerto durante el accidente. Mientras tanto, Cho y Lisbon llegan a la escena e interrogan a Jill, la guardabosques que encontró el vehículo y los cuerpos. Las evidencias revelan que Megan fue arrastrada fuera del automóvil, lo que lleva a Cho a sospechar que el asesino intentó llevarse el cuerpo cuesta arriba, aunque la inclinación del terreno pudo haberlo obligado a desistir. Además, en la parte superior de la colina aparecen varios casquillos de calibre 9 milímetros, una señal clara de que el ataque fue premeditado. Durante la investigación, Cho pregunta por Jane y comenta que su capacidad de observación sería muy útil en un caso tan extraño. Lisbon promete intentar localizarlo, aunque la situación se complica cuando varios periodistas comienzan a llegar al lugar. Lejos de ahí, Jane se encuentra junto al Gran Cañón, viviendo en su casa rodante. Cuando Lisbon intenta llamarlo, él observa el teléfono sonar, pero decide apagarlo sin responder. Mientras bebe tranquilamente una taza de té, parece completamente en paz consigo mismo. De regreso en la oficina, Abbott y Cho revisan los primeros datos de las víctimas. Ambos coinciden en que parecían simples estudiantes universitarios y consideran la posibilidad de que hayan presenciado algo peligroso, quizás una operación relacionada con drogas. Sin embargo, un hallazgo cambia el rumbo de la investigación. Tanto Donnie como Megan tienen una uña arrancada, una lesión que claramente no fue causada por el accidente. Mientras Abbott pregunta de nuevo por Jane y recalca cuánto lo necesitan, Lisbon insiste en que se va a encargar del asunto. Poco después, Jane vuelve a aparecer conduciendo por la carretera cuando una patrulla lo detiene. El oficial le solicita la documentación, confirma su identidad y le ordena salir del vehículo. Tras registrarlo, le informa que existe una orden de arresto en Austin por no haberse presentado ante la justicia. Jane escucha la noticia con sorprendente calma mientras es esposado. Por otro lado, Jill visita las oficinas del FBI para compartir información adicional con Cho. Aunque descarta la posibilidad de una red de narcotráfico activa en la zona debido a una gran operación realizada meses atrás, menciona a unos cazadores furtivos conocidos como los hermanos Whitmer, uno de ellos con antecedentes por agresión. Cho y Jill se dirigen hasta su propiedad y encuentran rastros de sangre en la parte trasera de una camioneta. La tensión aumenta rápidamente cuando uno de los hermanos sostiene un cuchillo y el otro aparece armado. Cho reacciona de inmediato, obliga a ambos a rendirse y reduce violentamente a Marcus antes de ordenar que sean esposados. Mientras tanto, Willie comienza a entrevistar a personas relacionadas con las víctimas. En medio de esas averiguaciones aparece una mujer llamada Rhea Osborne, quien asegura que su hermano Gabriel posee información importante sobre el caso. Cuando Willie le pregunta cómo obtuvo esos datos, Rhea explica que Gabriel es muy reservado, pero que vio lo ocurrido. La explicación resulta todavía más extraña cuando aclara que no lo vio físicamente, sino en una visión. Poco después, Gabriel es llevado ante Willie. El joven asegura escuchar un profundo dolor dentro de él y afirma que puede percibir su sufrimiento emocional. Rhea insiste en que su hermano posee habilidades psíquicas genuinas, aunque Willie se muestra claramente escéptico. Aún así, decide llevarlos ante Lisbon y Abbott. Durante la conversación, Gabriel sorprende a todos con varios comentarios inquietantes. Le dice a Abbott que pronto abandonará este lugar para dirigirse a otro, aunque siente dudas sobre ese futuro. Cuando Lisbon intenta centrar la charla en los asesinatos, Gabriel afirma que el responsable quería llevarse a las víctimas con él, pero no pudo hacerlo, por lo que tomó una parte de cada una. Luego menciona específicamente las puntas de los dedos, un detalle que coincide con la desaparición de las uñas. Aunque reconoce que esa información quizá no ayude a resolver el caso, insiste en que es cierta. A continuación, Gabriel relata una experiencia ocurrida 6 meses atrás.
Según él, conoció a un hombre que contenía tanta oscuridad y maldad que resultaba insoportable permanecer cerca de él. Lisbon intenta obtener una descripción, pero Gabriel admite que apenas recuerda rostros porque asegura percibir únicamente lo que existe en el interior de las personas. Aunque Lisbon considera absurda toda la situación, Abbott le recuerda que los detalles sobre las uñas arrancadas y el movimiento de los cuerpos jamás se hicieron públicos. Aún así, Lisbon concluye que es mucho más probable que Gabriel sea el asesino antes que un verdadero vidente. En ese momento, Jane regresa inesperadamente. Lisbon se reúne con él y le pregunta dónde ha estado. Jane responde que pasó tiempo en el Gran Cañón y agradece que haya conservado su taza favorita. La conversación pronto adquiere un tono más personal. Lisbon admite que estuvo preocupada y que llegó a pensar que podría haber muerto en cualquier lugar sin que nadie lo supiera. Jane intenta tranquilizarla explicando que necesitaba alejarse de todo para resolver ciertos conflictos internos. Ella comprende su necesidad de espacio, pero le recuerda que no puede desaparecer sin dar así señales de vida. Finalmente, acuerda que pueden tomarse el tiempo que necesite, siempre y cuando no lo vuelva a ignorar en sus llamadas. Tras la conversación, Abbott se acerca a Jane y le da la bienvenida, aunque él insiste en que todavía no ha regresado realmente. Aún así, Abbott logra convencerlo de conocer a alguien interesante, Gabriel. Cuando ambos se encuentran, Gabriel informa de inmediato que Jane no es un agente federal. Jane responde desmontando fácilmente la supuesta percepción sobrenatural, explicando que cualquiera podría deducirlo observando su forma de vestir y su apariencia. Después lo acusa abiertamente de ser un farsante. Lejos de intimidarse, Gabriel le dice que percibe una inquietud constante dentro de él, algo que lo consume lentamente. Jane responde que eso simplemente forma parte de la condición humana. Entonces, Gabriel menciona algo mucho más extraño. Afirma que Jane encontrará alivio relacionado con el número 3 y que reconocerá su significado cuando llegue ese momento. Tras escuchar aquello, Jane informa a Abbott que el supuesto psíquico es claramente un impostor, aunque también podría ser un asesino mentalmente inestable, por lo que recomienda mantenerlo vigilado. Las investigaciones continúan y Cho descubre que Gabriel no tiene antecedentes criminales, aunque tampoco posee una coartada para la noche de los asesinatos. Por precaución, decide ponerlo bajo vigilancia. Mientras tanto, Abbott aprovecha para hablar con Cho sobre otro asunto. La guardabosques le comentó que fue especialmente agresivo durante el arresto de los cazadores furtivos. Cho reconoce que quizá actuó con más dureza de la habitual. Abbott comprende el motivo y le recuerda que todos siguen afectados por la muerte de Vega. Incluso le recomienda acudir al mismo terapeuta que él está visitando para sobrellevar la pérdida. Cho agradece el consejo, aunque evita profundizar en el tema. Poco después, Willie le pide acompañarlo en un operativo de vigilancia porque faltan agentes disponibles. Cho acepta tras comprobar que su compañero aún conserva experiencia básica en el campo. Esa misma noche, ambos se preparan para seguir de cerca a Gabriel Osborne. Mientras Cho y Willie comienzan la vigilancia sobre Gabriel, Jane intenta distraerse en una taberna jugando al pinball. La dueña del local le avisa que ya es hora de cerrar, pero le ofrece terminar la partida si le ayuda a mover unas cajas de cerveza. Jane acepta y vuelve a concentrarse en la máquina. Cuando ella le comenta que todavía le quedan 3 partidas gratis, la palabra 3 llama inmediatamente su atención. Intrigado, le pregunta si ese número tiene algún significado especial para ella. La mujer responde que sí, aunque Jane señala que en realidad el 3 es importante para casi todo el mundo. Luego deduce correctamente que tiene 3 hijos, algo que sorprende a la camarera. Cuando ella le pregunta cómo lo sabe, Jane admite que simplemente hizo una buena suposición. La mujer concluye que probablemente está algo ebrio y le ofrece descansar en la parte trasera del local, pero Jane rechaza la propuesta y asegura que caminará un poco para despejarse. Antes de marcharse, ella le pregunta si es psíquico. Jane responde con total sinceridad que de todas las cosas que podría ser, esa es precisamente una que sabe con certeza que no es. Después abandona el establecimiento tambaleándose ligeramente, observa su casa rodante bajo la luz de la luna llena y continúa su camino. Durante toda la noche,
Cho y Willy permanecen apostados frente a la casa de los Osborne. El largo periodo de vigilancia da lugar a una conversación tranquila entre ambos. Willy comenta que tareas como esa podrían ser reemplazadas algún día por robots, mientras Cho le explica que el trabajo de campo implica mucho más que persecuciones y tiroteos. En un momento, Willy descubre un ejemplar de El idiota en la guantera del automóvil y pregunta si vale la pena leerlo. Cho responde de manera escueta, manteniendo su habitual estilo reservado. A la mañana siguiente, Jane despierta en medio de un campo cubierto de hierba. Todavía desorientado, observa los alrededores y ve pasar corriendo un perro de 3 patas. Al notar nuevamente la presencia del número 3, no puede evitar mostrar cierta frustración. Se pone de pie, se estira y continúa caminando mientras intenta encontrar algún sentido a aquella extraña coincidencia recurrente. Mientras tanto, la vigilancia de Gabriel sigue en marcha. En un momento determinado, Willy observa a una vecina acercarse para conversar con él. Cho le explica que probablemente se trata de algo sin importancia. Durante la espera, Willy le pregunta si Vega era tan buena en el trabajo de campo como todos dicen. Cho responde que sí y aprovecha para decirle algo importante. Le aconseja que participe en esas operaciones porque realmente quiere hacerlo y no simplemente porque extraña mucho a Vega. Willy admite que está cansado de permanecer siempre en la computadora de la oficina y Cho acepta su respuesta. Poco después, la mujer abandona la casa de Gabriel y Cho decide hablar con ella. Al principio se muestra evasiva, pero finalmente confiesa que había ido a preguntarle si encontraría el amor. También revela que Gabriel sabía que el hombre con el que estaba saliendo era casado. Aunque asegura no creer en los psíquicos, insiste en que ahora sí cree en Gabriel. De repente, la situación cambia de manera dramática. Willy ve a Gabriel desplomarse junto al buzón de correo y corre inmediatamente para ayudarlo. Mientras Cho llama a una ambulancia, Gabriel apenas logra hablar. Entre frases confusas, le dice a Willy que ella está bien, que el dolor ha desaparecido y que ya no tiene que preocuparse. Mientras habla, se lleva la mano al abdomen exactamente en el lugar donde Vega recibió aquel disparo que acabó con su vida. Cuando Cho regresa, escucha otra declaración inquietante. Gabriel murmura sobre arcilla roja y huesos blancos envueltos en ella antes de perder nuevamente las fuerzas. Al mismo tiempo, Jane continúa vagando por los alrededores y se detiene junto a un estanque donde observa unos patos nadando tranquilamente. La imagen parece devolverle algo de serenidad. Sin embargo, en las oficinas del FBI, la atención se centra completamente en las palabras de Gabriel. Willy informa a Lisbon sobre el incidente y añade que existe una zona de arcilla roja ubicada a menos de 1 milla de la escena del crimen. Lisbon se muestra escéptica y considera que seguir esa pista sería una pérdida de tiempo basada en las declaraciones de un falso psíquico. Aún así, Willy insiste en que se trata de una pista concreta y no de una cuestión relacionada con Vega. Finalmente, logra convencerla para investigar aquel lugar. Ambos se internan en el bosque junto a una unidad canina especializada. Durante el trayecto, Lisbon pregunta qué fue exactamente lo que Gabriel dijo para que Willy comenzara a creer en él. Willy explica que mencionó detalles sobre Vega que no debería conocer, incluyendo el lugar exacto donde fue herida. Lisbon continúa negando cualquier posibilidad sobrenatural, pero Willy responde que tampoco puede afirmar con certeza que todo sea un engaño. La discusión termina cuando el perro detector encuentra algo. El animal comienza a ladrar y ambos corren hacia el punto señalado. Lo que descubren supera cualquier expectativa. Poco después, Abbott intenta contactar a Jane para pedirle ayuda. Cuando le pregunta si está cerca, Jane admite que ni siquiera sabe exactamente dónde se encuentra. Aún así, decide regresar y conducir su casa rodante hasta reunirse con el equipo. Al encontrarse con Lisbon, Jane se disculpa por haber ignorado sus llamadas. Ella le pregunta qué hace ahí y él responde que ha decidido volver, aunque todavía está interesado en resolver algunos asuntos personales. También le confiesa que la alegra verla. Lisbon responde de la misma manera antes de ponerlo al día con la investigación. Lo lleva hasta la zona excavada y le muestra el terrible descubrimiento. En aquel lugar han encontrado varias tumbas clandestinas.
A medida que continúan las excavaciones, queda claro que no están buscando un asesino común, sino a un posible asesino serial. Más tarde en la oficina, Abbott presenta los resultados preliminares. Los investigadores han recuperado 5 cuerpos enterrados en el lugar. Todas las víctimas murieron durante el último año y todas presentan exactamente la misma mutilación. Le falta una uña. Lisbon explica que las 3 primeras víctimas eran personas sin hogar o vagabundos, mientras que las 2 más recientes eran estudiantes extranjeros desaparecidos. La coincidencia con Donnie y Megan resulta imposible de ignorar. Abbott decide mantener el hallazgo en secreto por el momento. Además, señala que si Gabriel no es el responsable de los crímenes, entonces probablemente sabe quién lo es. Con esa posibilidad en mente, Cho se dirige hasta la casa de Gabriel. El joven parece preparado para acompañarlo sin resistencia e incluso pregunta si está siendo arrestado. Cho evita responder directamente y le indica que se prepare para ir con ellos. Antes de marcharse, Gabriel pide a una anciana vecina que avise a su hermana. Una vez en el FBI, Jane decide hablar personalmente con él. Gabriel todavía luce agotado después de un colapso sufrido frente a su casa. Durante la conversación, observa a Jane con atención y comenta que algo ha cambiado en él. Según su percepción, parece menos atormentado y más ligero que antes. Jane ignora la observación y coloca frente a él fotografías de los cuerpos hallados en las tumbas. Gabriel se muestra visiblemente afectado y admite que nunca quiso tener razón sobre aquello. Jane aprovecha para desmontar una vez más su supuesta capacidad psíquica. Le explica detalles de su infancia, incluyendo una enfermedad que padeció durante un año y el hecho de que aprendió a tocar el piano. Gabriel, sorprendido, exige saber quién le contó todo eso. Jane responde que nadie. Cuando Gabriel insiste en que está mintiendo porque nadie puede conocer esos detalles sin poderes sobrenaturales, Jane le declara que precisamente ese es el punto. Él tampoco posee los poderes, simplemente comprende cómo funcionan los trucos y las técnicas de observación que utiliza. La conversación da un giro inesperado cuando Gabriel confirma haber tenido una nueva visión. Según él, el asesino volverá a matar esa misma noche. Jane intenta ignorar la advertencia, pero Gabriel amenaza con contárselo a todo el mundo si nadie le hace caso. Aunque sigue sin creer en sus habilidades, Jane le ordena permanecer donde está y abandona la sala con evidente preocupación. Fuera de ahí, Cho informa que el registro de la vivienda de Gabriel no produjo ninguna evidencia incriminatoria. Jane reconoce que no logra quebrarlo psicológicamente y concluye que deben seguir reteniéndolo. Sin embargo, sus planes se vuelven abajo cuando aparece Ri acompañada por un abogado. El representante legal exige la liberación inmediata de su cliente y acusa al FBI de retenerlo ilegalmente. Mientras tanto, numerosos periodistas esperan en la planta baja para obtener declaraciones. La situación se vuelve todavía peor cuando Gabriel aprovecha la presencia de la prensa para denunciar públicamente a la agencia. Declara que existe un asesino serial suelto y que el FBI intenta convertirlo en el chivo expiatorio. También afirma que el verdadero responsable es un hombre profundamente malvado, incapaz de detenerse. Mientras observa el espectáculo mediático desarrollarse frente a sus ojos, Abbott comprende que el caso acaba de complicarse mucho más. Con Gabriel nuevamente en libertad, Abbott y Cho coinciden en que la situación está saliendo de control. Mientras Abbott se prepara para enfrentar la presión en los medios, Cho decide mantener una vigilancia constante sobre el joven. Esa misma noche, él y Willie permanecen apostados frente a la casa de los Osborne, observando cualquier movimiento sospechoso. La espera transcurre con aparente normalidad hasta que una figura se aproxima a la vivienda. Cho le ordena a Willie que permanezca en el vehículo mientras él sale para investigar. Al acercarse, descubre que se trata de la misma vecina con la que había hablado el día anterior. La mujer explica que se asustó al verlo porque creyó que podría ser el asesino que todos están buscando. Mientras Cho habla con ella, Willie abandona brevemente el automóvil para inspeccionar los alrededores. En ese instante, alguien lo golpea por sorpresa y cae inconsciente sin llegar a ver al atacante. Poco después, Cho encuentra a Willie recuperando lentamente el conocimiento. Cuando le pregunta qué ocurrió, el joven solo puede decir que alguien lo atacó desde atrás.
Sin perder el tiempo, Cho lo ayuda a incorporarse y se dirige directamente a la casa de los Osborn para comprobar que todo esté bien. Sin embargo, al entrar, descubre una escena devastadora. Ri yace muerta en el suelo. Cho solicita refuerzo de inmediato y poco después llegan los equipos forenses. Mientras la investigación comienza en la vivienda, Willy se siente frustrado y avergonzado por lo sucedido. Le confiesa a Cho que quizá no está hecho para el trabajo de campo. Cho intenta tranquilizarlo explicándole que recibir golpes y cometer errores forma parte de toda esta profesión. Incluso le pregunta si realmente desea regresar a la oficina para limitarse a contestar teléfonos. Willy responde que no, y Cho le indica que entre a hablar con Jane antes de que lo trasladen al hospital. Cuando Willy se reúne con Jane, admite que no pudo ver absolutamente nada antes de ser atacado. Jane, sin embargo, le pide que cierre los ojos y se concentre. Con voz tranquila, lo guía para reconstruir mentalmente los últimos segundos antes del golpe. Poco a poco, lo lleva a recordar detalles que inicialmente habían pasado desapercibidos. Willy insiste en que no vio a nadie, pero Jane le hace pensar en otros sentidos. Entonces recuerda que había un olor muy particular flotando en el aire. Jane le pide que describa ese aroma. Tras unos segundos de reflexión, Willy responde que le recuerda al viejo cobertizo de pesca de su tío. Al principio piensa que podría tratarse de pescado, pero enseguida se corrige. Explica que su tío apenas pescaba y que utilizaba aquel lugar principalmente para tomar. Finalmente, identifica el olor con claridad, cerveza vieja derramada durante mucho tiempo. Ese detalle resulta suficiente para que Jane conecte varias piezas del rompecabezas. Inmediatamente sale para reunirse con Lisbon y compartir su teoría. Ambos concluyen que el olor podría estar relacionado con una antigua fábrica de cerveza ubicada cerca de la zona donde aparecieron los cuerpos enterrados. Convencido de que se trata de la mejor pista que tienen hasta este momento, parten hacia ese lugar. Cuando llegan, encuentran a Cho y a varios agentes preparándose para entrar. El edificio abandonado luce oscuro y deteriorado, pero la posibilidad de encontrar al asesino obliga al equipo a actuar rápidamente. Finalmente, alcanzan una de las áreas internas del complejo y ahí encuentran una escena estremecedora. Gabriel está suspendido con los brazos atados por encima de su cabeza. Su cuerpo muestra evidentes señales de tortura. Tiene el rostro golpeado, una de sus piernas muy lastimada y uno de sus pies completamente descalzo. Pero el detalle más perturbador aparece grabado directamente sobre su piel. En uno de sus brazos alguien ha tallado la palabra impostor. La visión confirma varias cosas al mismo tiempo. Gabriel no es el asesino que están buscando, y además ha sido convertido en una nueva víctima del verdadero responsable. Mientras los agentes se apresuran para liberarlo y brindarle ayuda médica, queda claro que el asesino serial sigue libre, continúa observándolos de cerca y ha decidido responder personalmente a todas las sospechas que recaían sobre Gabriel. Con el principal sospechoso descartado y una nueva víctima frente a ellos, la investigación entra en una etapa todavía más peligrosa. El asesino ha demostrado que conoce cada movimiento del FBI, que es capaz de actuar mientras todos lo vigilan y que no tiene intención alguna de parar. Ahora el tiempo juega en contra del equipo, porque si Gabriel tenía razón en alguna cosa, es que el responsable volverá a matar si no logran encontrarlo primero. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos de la serie, ya que estoy viendo y resumiendo episodio por episodio. Te invito a que entres al canal y encuentres la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.